Muy buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Vamos a hablar el día de hoy acerca del Fondo de Seguros de Depósitos, más conocido como la FSD. Este Fondo de Seguro de Depósitos es una persona jurídica de derecho privado y de naturaleza especial, con el objetivo de proteger el ahorro de las personas naturales y jurídicas sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir? Que este fondo, esta FSD, tiene que proteger todos los ahorros en general, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, y no te va a cobrar ningún costo adicional por el trabajo que ellos realizan, ¿no? También ellos te van a cuidar de lo que es el riesgo eventual por alguna insolvencia que dan las empresas o entidades en el sistema financiero. Vamos a ver cómo se crea este fondo. Es creado mediante la Ley de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros en el año de 1991, según el Decreto Legislativo 637. Para dar inicio a estas operaciones ha tenido que cumplir con ciertos mandatos, como proteger el ahorro, cubriendo las cuentas de aquellas personas afectadas por procesos de resolución de Perú Invested, ¿no? Que es un banco popular, banco hipotecario, cajas rurales, créditos de Valle, etcétera. O sea, todos los bancos, todos los que forman parte del sistema financiero, hablando de bancos, cajas rurales, cooperativas y todo ello. Entonces, se dice de que esto ha producido diferentes cambios, ¿no?, en estos fondos y se ha vuelto en un rol un poco más flexible como personería jurídica y de otras funciones que permiten totalmente cumplir su objetivo. ¿Qué más nos dice? Que este nuevo rol no le permite coadyuvar el mantenimiento de un sistema financiero sólido y confiable. Vamos a ver cuál es la misión de este fondo. Brindar cobertura a los depósitos asegurados y contribuir de una manera preventiva la estabilidad y confianza del sistema financiero peruano. ¿Qué quiere? La FSD lo que quiere es que ¿no?, haya mayor seguridad en cuanto a las personas que ahorran, ¿no?, tener una seguridad y estabilidad para que las personas puedan confiar un poco más en el sistema financiero. La cobertura de seguro. En el mes de diciembre de 1998 se amplió el monto máximo de cobertura que brinda el Fondo de Seguro de Depósitos a los depositantes, estableciéndose en 62.000 por persona de cada empresa miembro del fondo. Estos son comprendidos los intereses y dicho monto es actualizado trimestralmente. Imagínense hasta ahora cuánto es el monto. Ahora, la cobertura del seguro respalda depósitos nominativos bajo cualquier modalidad de personas naturales y jurídicas y privadas sin fines de lucro, como depositantes a la vista y demás personas. Incluye depósitos asegurados que tienen una misma empresa en el fondo de depósitos. ¿Ya? Para este periodo, el monto máximo de cobertura es de 78.519. Bueno, este era para el año 2007. ¿A qué se refiere esta cobertura de seguro? A ver, por ejemplo, la persona X saca un dinero del banco A. Esa persona paga un monto por el seguro, ¿ya? Por A o B, esta persona ha tenido un accidente o cualquier problema X. Bueno, un accidente, ¿no? Entonces, no puede hacerse cargo de la deuda porque está atravesando problemas difíciles. Entonces, ¿qué hace el seguro? El seguro cubre parte de esa deuda. ¿Ya? Eso es lo que hace el seguro. Ahora, por ejemplo, si una persona titular haya muerto, entonces el banco no puede perder. Entonces, ¿quién cubre la deuda? El seguro. ¿Ya? En cuanto a la administración, este fondo cuenta con un consejo de administración y una secretaría técnica con las funciones y atribuciones establecidas según el estatuto. El Consejo de Administración está integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central,
las empresas del sistema financiero y un representante de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es la SBS. Quien lo preside es el Consejo de Administración Sesionaria, cuando menos una vez, adoptando sus acuerdos con el voto de mayoría de asistentes. Entonces la administración no solamente depende de una persona, sino está un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, un representante de la SBS. Entonces tenemos 3 representantes, en este caso, que van a representarnos ante el sistema financiero y van a tratar de ellos llegar a mejores acuerdos, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que respalda la FSB? Los depósitos nominativos bajo cualquier modalidad, cualquier tipo de depósito, ¿ya? Va a respaldar todos los depósitos, sea de persona natural, de persona jurídica, privadas, con fines y sin fines de lucro. Los intereses devengados por depósitos anteriormente mencionados a partir de la fecha de constitución o de su última renovación. ¿Qué son los intereses devengados? Es decir, los intereses que no han sido cobrados a tiempo, y ya pasa un periodo de tiempo y se quieren cobrar, esos son los devengados, ¿ya? Ahora, los depósitos a la vista de las demás personas jurídicas, o sea, todo tipo de depósitos de personas jurídicas, exceptuando las correspondientes a empresas del sistema financiero, menos las empresas financieras, ¿ya? Ahora, las cuentas mancomunadas, de repente ustedes han escuchado hablar mucho acerca de estas cuentas mancomunadas. Las cuentas mancomunadas son, por ejemplo, cuando queremos abrir una cuenta de ahorros en el banco o una cuenta con un fondo común, pero son varios integrantes que tienen acceso a esa cuenta, ¿ya? Pero para abrir a esa cuenta tiene que tener la autorización de la otra persona. Por ejemplo, somos 3 socios y vamos a abrir una cuenta mancomunada. Colocamos todo el dinero que ingresa la empresa a esa cuenta, pero para retirar tenemos que estar de acuerdo las 3 personas para poder hacer el retiro correspondiente. No se puede mover el dinero sin autorización de la otra. ¿Qué nos dice? En el caso de existir cuentas mancomunadas en el mismo miembro del fondo, su monto se distribuye a prorratada entre los titulares de la cuenta de que se trate, y la cobertura tiene lugar respecto a cada uno de ellos, con arreglos a los límites, condiciones establecidas a la ley general y restricción que resulta del párrafo siguiente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si de esos 3 socios de la cuenta mancomunada deciden retirarse, deciden, como dice cada uno, tomar su propio camino, y entonces, ¿qué hacen? Retiran las cuentas de los 3 y tienen que dividirlo de manera equitativa con los intereses respectivos. ¿Qué instrumentos nos respalda la FSB? El fondo no cubre los depósitos de los titulares durante los 2 años previos a la declaración, disolución y liquidación. O sea, los 2 años anteriores de los depósitos, este fondo no va a cubrir ninguna disolución o liquidación, ¿no? Si ese desempeño como directores o gerentes de la empresa que se trata. Tampoco están cubiertos depósitos correspondientes a personas vinculadas a la empresa, como por ejemplo a los accionistas, personal de dirección y de confianza, que estén ligadas, como dice, a parte de un sistema financiero, ¿ya? Es decir, que pertenecen a la empresa financiera y aparte tienen otra empresa y quieren acceder, ¿no?, por medio de ellas a participar de sus cuentas de ahorro y participar de ese fondo, no pueden acceder. ¿Ya? Los certificados, bonos y cualquier otro instrumento emitido el portador no están asegurados por el fondo, ¿ya? Nos dice, los cheques u otras formas permitidas de orden de pago girado con cargo a alguna empresa miembro del fondo, declarando disolución o liquidación, que no haya sido pagado. Es decir, si es que un cheque que se ha girado en ese momento a la empresa y no ha sido declarado, entonces, bueno, no haya sido declarado o pagado, tampoco lo va a cubrir, ¿no?, este fondo. ¿Cuáles son las nuevas funciones de la FSB? Dice, la protección del ahorrista
se sigue efectiva en procesos de disolución y liquidación mediante el pago de depósitos asegurados por parte del Fondo de Seguro de Depósitos. De esta manera, la participación del fondo solo se daba en la etapa final del proceso de salida de una empresa del sistema financiero. Bajo este marco se hace la experiencia de la crisis y procesados liquidatorios. Entonces, no existe mecanismo para rehabilitar empresas cuya liquidación comprometa al resto del sistema financiero. No existe mecanismos que permita preservar el valor de activos institucionales financieros que deberían ser liquidados. Entonces, esto iba en perjuicio de acreedores, especialmente en depositantes, quienes recuperan su dinero a base de una venta de dichos activos. Entonces, dentro de eso se crean, ¿no?, estos mecanismos para que puedan rehabilitar esas empresas, para que puedan tener una liquidación dentro del sistema financiero. Entonces, estos mecanismos que no existían llevaron a cabo que se cierren muchos bancos y también el sistema financiero se ve afectado, ¿no? Entonces, es por ello que este proceso ha sido un poco lento, pero se le ha dado un valor de activos. Les comento en esta parte, por ejemplo, nosotros sabemos que el sistema financiero no solamente vive de los préstamos, o sea, la parte que colocan préstamos es muy poco. Generalmente los que colocan los préstamos son las cajas municipales, las cajas rurales, las cooperativas. Los bancos en sí, los que son catalogados bancos, no trabajan con muchos créditos, o sea, son muy pocos los que trabajan con créditos. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Los bancos son entidades mucho más grandes que se dedican más que todo a captar dinero de empresarios, es decir, en los depósitos de las grandes empresas, que las empresas depositen su dinero en el banco, que tengan cuentas mancomunadas para que pueda ingresar el dinero ahí. Pero los bancos no, o sea, son muy pocos los que te brindan crédito. ¿A quiénes brindan crédito? Brindan créditos a las empresas grandes, es decir, las empresas con las que ellos trabajan, empresas grandes, que saben con qué van a pagar, y con algunos de también trabajan con los trabajadores que tengan convenio con esa empresa. Por ejemplo, el trabajador A trabaja para una empresa X, y esa empresa X tiene pues convenio con el BCP. Entonces, el banco le va a dar crédito a ese trabajador con la confianza del convenio de la empresa X, porque sabe que si el trabajador no paga, la empresa X va a pagar. ¿Por qué? Porque le va a hacer un descuento de su trabajo, ¿ya? Entonces son créditos convenios que también trabajan algunas entidades. Entonces, los bancos generalmente se basan en trabajar con grandes empresas. Sus clientes potenciales son las empresas grandes, y ellos lo que buscan más que todo son personas que tengan depósitos, la mayor parte de depósitos. Ellos buscan depositantes, no personas prestamistas. A diferencia de las cajas municipales, cajas rurales, las cooperativas de ahorro y crédito, que ellas sí te ofrecen crédito. Hay empresas que te ofrecen créditos cada rato y colocan una gran cantidad de créditos, pero tienen muy pocos depositantes. Entonces ellos hacen los créditos, ¿por qué? Porque, como les comenté el día de ayer, ellos trabajan más con lo que son las MIPES. Las MIPES son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, al trabajar con las MIPES, ellos prestan esa cantidad de dinero, ¿ya? Si bien es cierto que actualmente, en forma generalizada de todo el sistema financiero, las MIPES representan solo el 5%. Pero ese 5% que representa a nivel nacional, dentro del sistema financiero, para las cajas rurales pues pertenece más del 90%. Entonces, estamos hablando de que hoy por hoy el sistema financiero, si se ve afectado respecto a las MIPES, con los temas de congelamiento de deudas, reprogramación, nuestro sistema financiero se ve afectado, el cual va a causar de que muchas cajas puedan cerrar, ¿no? Pero si tienen el fondo de seguro de depósitos, no. Lo que tienen son las MIPES, los pequeños empresarios, personas naturales jurídicas, más no una persona integrante del sistema financiero. Por ejemplo, Caja Ica no tiene financiamiento de ese seguro. Es un ejemplo, ¿no? Entonces no puede
Es decir, no, yo me baso en eso y recupero. Va a recuperar su dinero, sí, de las otras empresas a largo plazo, porque todavía tienen liquidez. Pero las pequeñas cajas, sobre todo las cajas rurales que no tienen liquidez, se van a ver en la obligación de vender todas esas acciones a una caja más grande para que ellos se encarguen de los cobros. Entonces eso es lo que está sucediendo actualmente con nuestro sistema financiero, ¿no? Esa es la situación actual para este 2020 debido a las circunstancias de la pandemia que estamos pasando. ¿Por qué? Porque no ha habido muchos ahorristas. La mayoría que ha tenido sus ahorros en los bancos han retirado ese dinero. ¿Por qué? Porque la coyuntura actual, la pandemia, ha hecho de que todo el dinero que tenían ahorrado lo saquen para poder sobrevivir en estos tiempos de cuarentena o de emergencia, ¿no? Sanitaria, emergencia que ha habido. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Para evitar problemas ante indicados, se ha flexibilizado la función del fondo y redefiniendo el proceso de salida de una empresa del sistema financiero. Lo que les venía diciendo, ¿no? Que con las crisis dentro del sistema financiero puede hacer que ellos se salgan del sistema financiero, quiebre la caja y le pasen a otra empresa, ¿no? Es decir, a otra caja, a otra cooperativa o qué sé yo, donde todavía tengan un poco de liquidez y puedan trabajar un poco más. ¿Cuáles son los beneficios de este fondo? Pudiendo el fondo actuar prontamente en el régimen de vigilancia, se rehabilita y se evita la posibilidad de riesgo sistemático y contagio a otras instituciones financieras. Es decir, si se actúa adecuadamente dentro de las normas y reglamentos de este fondo, se puede evitar cerrar muchas entidades financieras, ¿no?, que estén en riesgo, ¿no? O sea, se pueden hacer, en el caso, ¿no? En el caso actual, ahorita estamos que hay personas que no están pagando sus letras, entonces no están generando su capital, no pagan, tienen problemas económicos, tienen congelamiento de deudas, los límites también no han estado trabajando, no han estado pagando. Entonces, esto lo que va a provocar es que si esto se maneja de manera, como dice, organizada, se va dando cierta cantidad de soluciones, ciertas alternativas de solución para poder evitar el cierre de esa financiera, ¿no? Pero si ya no se puede hacer más nada, entonces ya, si es que la empresa ha utilizado todos sus recursos, ha utilizado todo y ya no tiene para poder solventar, ahí sí tiene que cerrar. Se permite a la SBS transferir activos buenos en el régimen de intervención y se evita la pérdida del valor dentro de un proceso liquidatorio. En términos generales, se consigue una mayor protección a los ahorros del público, se castiga a los accionistas, a los responsables del mal manejo de una institución financiera y se cuenta con un proceso de salida más eficiente. Se cuenta con un fondo de seguro de depósito más activo. Veamos ahora cómo funciona el seguro de los depósitos, ¿no? Entonces, primero es declarado del estado de disolución y liquidación. El pago de seguro se lleva a cabo en base a un listado que lo elabora la SBS y contiene la relación de los asegurados y montos cubiertos por el fondo. También nos habla en esta parte que cómo se facilita a los ahorristas identificar una empresa de entidades donde se encuentra su dinero, ¿no? Y que su dinero realmente esté asegurado. Entonces se hace una publicidad, si son o no miembros de este fondo, y qué requieren sobre este tipo de seguros, ¿no? Para también informarles dónde está su dinero asegurado, y se hace una modificación trimestral de acuerdo al monto máximo que está cubierto por la FSD. ¿Quiénes integran este fondo? Está integrado por las empresas de operación múltiples autorizadas para captar depósitos del público. Son miembros del fondo las empresas bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales, la caja municipal y las entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa, como les dije, las CEPIMES, son miembros del fondo cuando se encuentran autorizadas para captar depósitos, ¿ya? Como les venía explicando, la mayoría de empresas que está generalmente autorizada o las que mayormente captan depósitos son los bancos. Los bancos son los que captan la mayor parte de los depósitos.
Las empresas, cajas rurales, cajas municipales, pues el mínimo, tienen un porcentaje mínimo de depositantes, ya que ellos se dedican generalmente a colocar créditos más que a depósitos, ¿ya? Las cooperativas, si bien es cierto, están trabajando en lo que son parte de los depósitos, pero como son empresas pequeñas, son muy pocas las empresas que confían en dar los depósitos en esas entidades, ¿no? Entonces dice, la calidad de miembro no es transferible e inherente en la naturaleza de empresa del sistema financiero que está autorizada para captar depósitos del público. Entonces los depósitos del público, a ver, yo les comento, ¿no? Tú como cliente, si vas a ir a hacer algún depósito, o sea, o quieres tener una cuenta de ahorros, si vas a ahorrar en una cooperativa, vas a tener cierta desconfianza y incertidumbre. ¿Por qué? Porque es una compañía pequeña, no sabes si te va a pagar los intereses necesarios, o de repente te ofrece unas tasas demasiado bajas dentro del mercado. Entonces, esa incertidumbre que se crea en ciertos clientes perjudica, ¿no?, a las cooperativas o pequeñas entidades financieras en que no puedan generar estos depósitos, ¿no? O sea, no puedan generar esa confianza para los depósitos del público. Lo que por la mayoría opta trabajar los depósitos en los bancos. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me avisan. Dice, ¿qué depósitos se encuentran asegurados? Tenemos las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas a plazo, depósitos CTS, certificados de depósitos no negociables, los depósitos sin garantía, depósitos para cuotas iniciales en el caso de alguna compra, plan progresivo de depósitos, retenciones judiciales, intereses por depósitos, depósitos con contratos swaps y o compra futuro, depósitos a la vista inactivos, ¿no?, de ahorro inactivos, depósito de plazos inactivos y depósito, bueno, todo esto es lo que se encuentra asegurado, ¿no? Los más usuales son los primeros, bueno, cuentas corrientes de ahorro a plazo y las CTS. Ustedes saben que las CTS lo depositan pues varias empresas. Entonces ahí trabajan con bancos o entidades financieras un poco más grandes. Las retenciones judiciales que maneja más que todo el Banco de la Nación también, ¿no? Cualquier duda, consulta, me avisan.